Soy la doctora Claudia Paco Meneses, soy especialista en el área de nefrología con un diplomado en lo que es el área de educación superior. Bien, vamos a empezar con lo que es la actualización en patología renal y las técnicas de depuración extrarrenal y el cuidado del paciente renal. Bien, vamos a hablar de que existen dos modalidades de este tipo de hemodiálisis que van a ser las terapias de reemplazo renal intermitentes y las terapias de reemplazo renal de tipo continuo. La hemodiálisis y de tipo intermitente se va a dividir en lo que es la hemodiálisis intermitente y la diálisis sostenida de baja eficiencia. La diálisis sostenida de baja eficiencia es una modalidad intermitente de reemplazo renal híbrida entre lo que es la hemodiálisis intermitente convencional y las técnicas continuas de reemplazo renal. La terapia de modalidad continua, contamos con lo que es la hemodiálisis continua, la hemofiltración continua, la hemodiafiltración continua y la ultrafiltración lenta continua. Bueno, cuando hablamos de las terapias continuas de reemplazo renal, debemos decir que estas son unas técnicas de tipo extracorpóreo, que se van a encargar principalmente de lo que es la purificación de la sangre, sustituir la función renal durante un periodo de tiempo determinado y de manera continua. Es importante demostrar o considerar que ha sido un importante avance tecnológico en lo que es principalmente el tratamiento de las patologías como es la lesión renal aguda, principalmente en los pacientes internados en terapia intensiva, porque permite una mayor calidad depurativa, además que permite una mayor calidad en el tipo de ultrafiltración. Debemos recordar que los pacientes que están en terapia intensiva son pacientes que normalmente tienen una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, en estos pacientes es ideal contar con terapias que permitan la estabilidad hemodinámica de estos pacientes. Respecto a los antecedentes históricos o hablando sobre cómo se originaron estas terapias, las mismas se originaron en la década de los 70 con una dificultad en el tratamiento en la lesión renal aguda, principalmente en los pacientes en terapia intensiva, y habíamos hablado por la presencia de inestabilidad hemodinámica. Y es Peter Kramer en 1977 quien crea accesos vasculares arteria-vena femoral, conectándolos por líneas accesorias un hemofiltro altamente permeable a un circuito extracorpóreo que permitían principalmente lo que es la ultrafiltración en estos pacientes, lo que habíamos mencionado anteriormente. De esta manera, estas terapias llegaron a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque permitían el tratar las complicaciones de la lesión renal aguda, además que disminuir la mortalidad de la misma. Cabe recalcar que normalmente un 10% de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva van a desarrollar una lesión renal aguda y aproximadamente un 5 a 8% de estos pacientes va a llegar a requerir lo que es una terapia de reemplazo renal de esta modalidad. Bueno, cuando hablamos acerca de lo que es el mecanismo de transporte de solutos, bueno, el mecanismo de transporte de solutos, tanto en la hemodiálisis como en este tipo de terapias, no se va a llegar a modificar mucho. Pero debemos considerar de que, van a ser similares. Entre ellos podemos contar, por ejemplo, con la difusión. La difusión se va a caracterizar principalmente porque va a existir un transporte de solutos a través de una membrana semipermeable y este va a ser dependiente de un gradiente de concentración, es decir, se va a transportar los solutos de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Normalmente este tipo de transporte va a ser más intenso cuando es menor el tamaño de la molécula a transportar, mayor es el poro de la membrana, hay una menor distancia a recorrer entre ambos gradientes y existe una mayor diferencia de concentración. Ahora bien,
Cuando hablamos de lo que es la presencia de convección o ultrafiltración, va a depender principalmente de lo que es va a haber un paso de los solutos, ¿ya? Y esto va a depender principalmente de un flujo de solvente a través de una membrana y esta se va a caracterizar principalmente por una diferencia de presión a ambos lados de la membrana. Es decir, va a depender principalmente del gradiente de la presión hidrostática. Y también va a depender principalmente de lo que es la presión transmembrana, las características de la membrana y finalmente el ultrafiltrado resultante va a ser la cantidad de líquido que se va a extraer del organismo. Ahora, cuando hablamos respecto a lo que es la absorción, vamos a decir que este se caracteriza principalmente por el atrapamiento de moléculas en el interior de la estructura de la membrana. Y esto podemos decir que su eficacia va a llegar a depender principalmente del tamaño de la molécula, de la superficie del poro, lo cual va a permitir a su vez eliminar moléculas de gran tamaño que no van a poder atravesar los poros de la membrana, que son de pequeño tamaño. Bien, ahora, cuando hablamos de las terapias continuas de reemplazo de tipo intermitente, debemos hablar cuáles van a ser las principales indicaciones para iniciar este tipo de terapia en los pacientes. Siempre vamos a llegar a considerar que estos pacientes van a ser pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. La mayor parte en realidad, un poco porcentaje sí se lo realiza, pero la mayor parte que se va a realizar va a ser en pacientes que se encuentren en cuidados intensivos. Bueno, principalmente va a ser la presencia de una acidosis metabólica severa que haya sido refractaria al tratamiento, es decir, refractaria al tratamiento o a la reposición con bicarbonato que se haya realizado en estos pacientes. Un pH menor a 7.1 es la característica de este tipo de acidosis. La presencia de signos o síntomas de uremia, es decir, la presencia de una neuropatía o encefalopatía urémica, también así como la presencia de una hipericarditis de tipo urémica. Hipervolemia, es decir, pacientes que tengan datos de sobrecarga hídrica, en los cuales ya se haya realizado el tratamiento diurético, ya sea con diuréticos de asa o con diuréticos tiazídicos o a doble bloqueo y no haya habido una respuesta adecuada a este tratamiento. La presencia de anuria, es decir, una diuresis menor a 100 ml hora o una oliguria menor a 400 ml hora, cuando se ha llegado a descartar otras patologías que puedan causar este tipo de diuresis, descartando la obstrucción y además descartando que sea secundario al uso de diuréticos, vasopresores, vasodilatadores renales y en los cuales haya una adecuada expansión de volumen. La presencia de hiperazoemia asintomática, es decir, cuando existe la presencia de una urea de 200 miligramos de decilitro o un NUS de 100 miligramos de decilitro. Y principalmente la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas, como ser un potasio mayor a 6.5 mil equivalentes litro, un sodio mayor a 160 mil equivalentes litro o menor a 115 mil equivalentes litro. Y la presencia principalmente de intoxicación, ya sea por drogas o toxinas dializables, por ejemplo, la presencia de medio de contraste. En casos de rhabdomiólisis para barrer la mioglobina, también puede ser utilizado en aquellos pacientes con intoxicación por pigmentos, como puede ser la bilirrubina. Y en otros casos puede ser, por ejemplo, la sepsis, cuando existe la presencia de mediadores inflamatorios y para barrer lo que son los mediadores inflamatorios. Ahora bien, en los últimos 2 años se ha llegado a utilizar el tratamiento de reemplazo renal de tipo continuo, ya sea intermitente o continuo, perdón, en estos pacientes que padecen COVID. Se ha demostrado que existe una
intervención importante de este tipo de terapias, barriendo lo que es la presencia del virus y también el cuadro inflamatorio que producen y también el cuadro procoagulante que producen en estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debemos considerar en estos pacientes? Debemos considerar principalmente cuándo iniciar lo que es, o cuándo iniciar o retirar una terapia de reemplazo renal de este tipo. Bueno, hay que considerar principalmente las características clínicas del paciente. Que es una sobrecarga hídrica central y periférica, por ejemplo, casos de edema agudo de pulmón muy refractario al tratamiento con diuréticos, o en algunas características bioquímicas, principalmente la hiperazoemia, hipercalemia y acidosis metabólica refractaria al tratamiento, como ya habíamos mencionado. Además, cabe considerar que existen algunas desventajas importantes de las terapias lentas. Por ejemplo, se debe que hay una extracción más lenta de toxinas, hay una necesidad de anticoagulación prolongada en estos pacientes, o sea, mayor riesgo de sangrado, presencia de hipotermia y respecto a los costos. Bueno, quizás no es una parte importante de este tema, pero cabe considerar que cada sesión de hemodiálisis de este tipo, una sesión de hemodiálisis, considerando todos los costos incluidos, llega a costar entre 5,000 a 8,000 bolivianos en nuestro medio. Ahora, lo más importante que hay que considerar en estos pacientes es el riesgo-beneficio de vida para iniciar este tipo de terapias. En realidad, ningún momento exacto para el inicio de este tipo de terapias no ha sido definido. Se debe tratar de retrasar lo máximo que se pueda el inicio de la hemodiálisis en estos pacientes, principalmente si se ve una evidencia de que la función renal se puede recuperar con el tratamiento instaurado de manera sin intervención de este tipo de terapias, porque existen varias complicaciones principales, entre ellas la hipotensión arterial, presencia de arritmias, puede haber rechazo a la biocompatibilidad con las membranas, puede haber complicaciones con el acceso vascular a la instalación, administración de coagulación continua, como ya habíamos mencionado, mayor riesgo de sangrado, y puede llegar a comprometer la recuperación de la función renal a largo plazo si la instauración es demasiado temprana o como también demasiado tardía. Ahora bien, respecto a este cuadro que están evidenciando, en realidad se han realizado varios estudios. Y estos estudios son enfocados principalmente al momento adecuado en el cual se debe iniciar la terapia de reemplazo renal. Se ha evidenciado de que ya sea la instauración temprana o tardía, no es estadísticamente significativo en el pronóstico de vida de los pacientes que sufren una lesión renal aguda en terapia intensiva, así como también se ha determinado cuál es el mejor método para poder iniciar la terapia de reemplazo renal. Se ha hecho una comparación entre terapias de hemodiafiltración y solamente con hemofiltración. Se ha evidenciado que tampoco existe una diferencia estadísticamente significativa en el método empleado para tratar a estos pacientes, lo cual nos dice que se debe considerar con sumo cuidado cuándo iniciar este tipo de terapias y cómo utilizarlas. Bien, ya habíamos mencionado las ventajas de este tipo de terapias, en las cuales habíamos mencionado que las principales ventajas pueden ser una adecuada tolerancia hemodinámica, principalmente porque al ser terapias más largas y más lentas, como se denominan, no impactan de manera muy severa en la hemodinamia de estos pacientes. Hay mínimos cambios osmóticos en estos pacientes. Hay un mejor control de la zoemia, equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Hay una eficaz eliminación del líquido. Facilita la administración de alimentación parenteral y medicación por el tipo de depuración que emplea.
y hay menos efecto también sobre la presión intracraneal, no ayuda al incremento de la misma. Los tipos de técnicas de terapia de reemplazo renal de tipo continuo, como ya habíamos mencionado al inicio, son de tipo hemodiálisis continua, puede haber una hemofiltración continua, una mezcla de ambas, o sea, hemodiafiltración continua y solamente la presencia de ultrafiltración continua lenta. El acceso, anteriormente se conocían accesos de inicio arteriovenosos y venovenosos. Ahora los más utilizados son los venovenosos, los arteriovenosos ya son poco conocidos. Ahora, hay que conocer algunos términos que son muy importantes respecto a este tipo de técnica. Uno, por ejemplo, es la fracción de filtración. La fracción de filtración se va a referir principalmente a la fracción de plasma que va a fluir por el hemofiltro y que se elimina. Normalmente este es menor al 25% para evitar una concentración excesiva de eritrocitos y proteínas plasmáticas en el hemofiltro. El líquido de diálisis o dializante. Hay que considerar que este líquido normalmente contiene electrolitos y en algunas oportunidades sustancias amortiguadoras, principalmente en este caso la que se utiliza es el bicarbonato, que sustituyen las pérdidas de agua plasmática, tanto en lo que es la terapia continua de hemofiltración o la terapia continua de hemodiafiltración. Ahora, normalmente este líquido de diálisis o dializante va a provocar un gradiente de concentración para ayudar a la difusión de solutos. Como ya habíamos mencionado, la difusión está basada principalmente en la concentración de los solutos, que va de mayor a menor concentración. Ahora, el término de pre o postdilución va dirigido principalmente a cuándo va a ser administrado o en qué lugar es administrado el líquido de diálisis o dializante. Cuando hablamos de que es antes del hemofiltro es de tipo predilución y cuando hablamos de que es después del hemofiltro hablamos de postdilución. Evita normalmente que la fracción de filtración aumente y se pueda eliminar, o sea, por lo menos en algunos pacientes que lo requieran, mayor de 20, en algunas oportunidades más de 25 litros al día, dependiendo de la viscosidad de la sangre del paciente. Normalmente esto se considera cuando el hematocrito es mayor a 35%. Y finalmente, el efluente, es decir, ya el líquido que se elimina, el líquido de eliminación, es el líquido dializante más el ultrafiltrado que se va a llegar a colectar en la bolsa distal o final de la máquina de diálisis. Ahora, cuando hablamos de hemodiálisis continua, principalmente de la hemodiálisis de tipo continuo, no tiene mucha diferencia de una hemodiálisis intermitente realizada en un centro de diálisis, pero tiene algunas características principales que vamos a mencionar. Por ejemplo, la permeabilidad de la membrana es alta, la anticoagulación en estos pacientes es de tipo continuo, el flujo sanguíneo normalmente va de 100 a 300 ml, el flujo del dializado puede ir de 15 a 35 ml, se puede llegar a ultrafiltrar en estos pacientes de 3 a 6 litros día, casi similar a lo que se puede ultrafiltrar en los pacientes con hemodiálisis de tipo intermitente. El líquido de reposición es nulo, la saturación del efluente puede ir de 85 a 100% y el principal mecanismo de aclaramiento de solutos va a ser la difusión. El aclaramiento de la urea más o menos es de un 22% y puede tener una duración mayor a 24 horas. ¿Cuándo va a estar indicada principalmente una hemodiálisis continua? Una hemodiálisis continua. Principalmente van a ser estas las indicaciones.
En casos de lesión renal aguda, en aquellos pacientes que haya sobrecarga hídrica importante, aquellos pacientes con datos de hipercalemia que no haya respondido al tratamiento médico, al igual que una acidosis metabólica refractaria, en pacientes con una enfermedad renal crónica de tipo agudizado, es decir, que ya este paciente ya tenía cierto deterioro de la función renal y por cualquier patología, ya sea sepsis o COVID incluso, pudo haberse deteriorado la función renal aún más y requiere apoyo dialítico, o en aquellos pacientes que ya hayan sido enfermos renales crónicos establecidos ya en programa de hemodiálisis que por cualquier circunstancia se encuentran en terapia intensiva y requieran apoyo dialítico. Normalmente la dosis de la diálisis va de 25 a 30 ml kilogramo hora. El flujo sanguíneo va de 150 a 300 ml minuto. Lo que es el flujo de la solución de dializado puede ser de 800 ml hora. Esto obviamente va a depender del estado urémico del paciente. Debemos de recordar que a mayor solución de dializado, mayor depuración de toxinas. La sustitución postdilución es mínima. El dializante puede ser administrado 2000 ml hora. La ultrafiltración va a variar de acuerdo al paciente. Y la dosis de heparina sódica que se va a utilizar en lo que es la anticoagulación puede ser en una dosis de 40 unidades internacionales kilogramo dosis en un bolo inicial y finalmente en una infusión durante la sesión de 5 a 10 unidades internacionales kilogramo de peso. Bien, cuando hablamos de la hemofiltración continua, vamos a hablar de también sus pequeñas características. Principalmente se va a caracterizar también por una permeabilidad de la membrana alta. A su vez, la anticoagulación va a ser continua. El flujo sanguíneo puede ser mayor, puede ser de 200 a 300 ml minuto. El flujo de dializado también es mínimo, de 0 ml. El filtrado al día puede ir desde 24 hasta 96 litros, por eso se llama hemofiltración. Además, puede tener un líquido de reposición de 22 a 90 litros día. La saturación del efluente es del 100%. El mecanismo de aclaramiento es el de tipo convección, o sea que está basado principalmente en lo que es la presión hidrostática, es decir, la presión hidrostática del líquido de diálisis. El aclaramiento de la urea puede ser de 17 a 67 y la duración en horas puede ser también mayor a 24 horas dependiendo del requerimiento del paciente. Normalmente la hemofiltración continua va a estar indicada en pacientes con datos de sepsis o choque séptico asociado a lesiones renales agudas, datos de sobrecarga hídrica, presencia de rhabdomiólisis o también otra intoxicación por pigmentos como puede ser las bilirrubinas y una enfermedad renal crónica reagudizada. La dosis normalmente va a ser una diálisis de 25 a 30 ml kilogramo hora, con un flujo sanguíneo de 150 a 300 ml minuto, una bomba que normalmente se la utiliza prefiltro, que puede ser de 300 a 800 ml hora, y la sustitución postdilución puede ser de 2000 ml hora. La ultrafiltración va a depender del paciente. Como es hemofiltración, se puede llegar a filtrar grandes cantidades de líquido, considerando y para que exista un mejor equilibrio en este tipo de pacientes, que se va a ultrafiltrar grandes cantidades de líquido. Principalmente es ideal que sean más lentas, es decir, sean de mayor tiempo y de acuerdo al ultrafiltrado. Si voy a ultrafiltrar 6 litros, se le puede ampliar el tiempo a 6 horas o incluso hasta 8 horas. Heparina sódica igual como en la modalidad previa, en bolo, 40 unidades internacionales kilogramo dosis bolo, y o si no, una infusión de 5 a 10 unidades internacionales kilogramo peso. La hemodiafiltración continua. Ya habíamos mencionado que la hemodiafiltración continua es una combinación entre la hemofiltración y la hemodiálisis. Va a permitir una mayor depuración de solutos como también una mayor extracción de líquidos. Sus características son las siguientes.
Va a haber una alta permeabilidad de membrana, la anticoagulación igualmente es continua, un flujo sanguíneo de 200 a 300 ml, el flujo del dializado de 16 a 35 ml, se puede ultrafiltrar entre 24 y 48 litros, el líquido de reposición puede ir de 23 a 44 litros día, la saturación varía de 85 a 100% y al ser una combinación de la hemodiálisis y la hemodiafiltración va a combinar dos mecanismos, tanto la convección, dependiente de lo que es la presión hidrostática del líquido de diálisis, y a su vez la difusión, o sea, la cantidad de solutos de mayor a menor concentración para la depuración de toxinas. El aclaramiento de la urea va de 30 a 60% y puede tener una duración mayor a 24 horas. Las principales indicaciones también van a estar indicadas en casos de sepsis, sobrecarga hídrica, rabdomiólisis, una enfermedad renal crónica reagudizada. Las modificaciones respecto a las técnicas previas, en realidad va a haber solamente que la bomba va a ser de tipo prefiltro de 300 a 800 ml hora, la sustitución va a ser de tipo postdilución de 2000 ml hora, el ultrafiltrado va a variar de acuerdo al paciente y como ya habíamos mencionado, la heparina sódica va a ser de tipo continuo o bien en bolo o en infusión, con dosis que ya habíamos establecido de 40 unidades internacionales kilogramo dosis en bolo y en infusión de 5 a 10 unidades internacionales kilogramo peso. Ahora, la ultrafiltración lenta continua. La ultrafiltración lenta continua se va a caracterizar por una permeabilidad alta de la membrana, la anticoagulación va a ser continua, el flujo sanguíneo de la sangre va a ser menor, el flujo del dializado ml minuto va a ser también menor, de 0, se puede filtrar solamente de 0 a 5 litros día, porque es lenta continua. Esta principalmente se va a utilizar en aquellos pacientes con mayor inestabilidad hemodinámica. El líquido de reposición es nulo, la saturación del efluente es del 100%, el mecanismo del aclaramiento es de tipo convección, el aclaramiento de la urea solamente llega a 1.7 y la duración en horas va a ser variable. Normalmente esta, al ser lenta, puede llegar a durar hasta 10 horas. Las principales indicaciones de este tipo de técnica van a ser en casos de sobrecarga hídrica, es decir, principalmente la podemos utilizar en pacientes con patología cardíaca, aquellos pacientes con un síndrome cardiorrenal, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, es decir, con aquellos con una presencia de una insuficiencia cardíaca, estadio 4/4, refractaria a diuréticos o en casos de sobrecarga hídrica después del posoperatorio, principalmente en pacientes cardíacos o en pacientes con patologías abdominales, como por ejemplo una peritonitis que haya requerido el apoyo de terapia intensiva, o en aquellos con una función renal normal que en realidad tengan datos de sobrecarga hídrica con una diuresis nula. Respecto a lo que es la dosis, la diálisis puede ser variable, no tiene una dosis establecida. El flujo sanguíneo va a ir de 150 a 300, la bomba prefiltro de 300 a 800 ml hora, la sustitución postdilución es nula, el dializante también es nulo, el ultrafiltrado, como se dice, es variable de 100 a 150 ml hora, o sea, como se dan cuenta es más lento el ultrafiltrado, y la heparina sódica ya de forma continua, como ya habíamos mencionado, las dosis conocidas. 40 unidades internacionales kilogramo dosis bolo o en infusión de 5 a 10 unidades internacionales kilogramo de peso. Acá lo que estamos logrando evidenciar un poco es en realidad cuáles son los principales, componentes de lo que es ya la máquina, de diálisis. Por ejemplo, estamos viendo acá, por ejemplo, en las bombas, estamos reconociendo, por ejemplo, que en el número 1 se encuentra el anticoagulante, la bomba de heparina.
En el número 2 se encuentra el dializador, en realidad, donde se va a realizar la reposición. En el número 3 se encuentra el dializador y finalmente tenemos el efluente o la salida total de lo que es tanto el ultrafiltrado como el líquido de reposición. Además que la máquina en su totalidad tiene sensores, principalmente sensores para la presión arterial, sensores para la presión del prefiltro, la presión venosa y la presión del efluente. Cualquier alteración de esto va a producir una alteración principalmente a nivel de lo que es la presión transmembrana de tipo venoso. Entonces va a lanzar algún tipo de alarma en la máquina y hay que realizar una modificación en los valores del mismo para lograr estabilizar al paciente. También va a haber zonas donde se va a detectar aire, aire ya sea en las líneas o ya sea en el filtro. Como había mencionado, detector de aire de la línea venosa. También va a haber un detector de fugas hemáticas para ver si existe algún tipo de fuga o pericatéter en el paciente que puede existir. Hay líneas de infusión, tanto en la línea arterial y finalmente la línea de infusión también a nivel de la heparina. Y como habíamos mencionado, que existe dos líneas de infusión que pueden ser prefiltro, predilución o postfiltro, postdilución. Ahora, ¿cuáles van a ser los componentes del sistema de depuración extracorpóreo? Como habíamos mencionado, el principal componente va a ser el acceso vascular. Bueno, el acceso vascular inicial que se utiliza y que es el más común de utilizar en estos pacientes, más que todo porque siempre la mayor parte de los pacientes son de tipo agudo, va a ser lo que es el acceso vascular, el catéter doble lumen de corta permanencia o el catéter doble lumen agudo, como lo conocemos nosotros, ya que el tipo de intervención en estos pacientes va a ser temporal. Ahora va a existir lo que es una línea arterial de tipo eferente, como habíamos mencionado, donde se va a llegar, donde se puede realizar que tiene las siguientes características. Uno es el lugar de entrada de la volemia, se puede realizar la extracción de muestras y también nos ayuda como un sistema indirecto de medición de la presión. Luego, finalmente, lo que estábamos hablando respecto a lo que es el filtro. Hay que considerar que el filtro va a estar compuesto principalmente por membranas biocompatibles, ¿ya? Membranas de alta permeabilidad, membranas de baja resistencia y membranas con capacidad de absorción de sustancias que se deseen depurar. Cuando hablamos de membranas biocompatibles, estamos hablando de que estas membranas tienen que estar compuestas principalmente de cuprofeno o celulosa. Es decir, van a ayudar a realizar una reacción en el organismo. O sea, van a activar lo que es el complemento liberando lo que son marcadores proinflamatorios y que van a producir un estrés oxidativo que va a ayudar a que éstas sean biocompatibles con el paciente. Ahora bien, este tipo de membranas hay que considerar que este tipo de membranas fueron las primeras que se habían utilizado y se habían considerado que eran las mejores en ese momento. Pero a lo largo del tiempo se realizaron varios estudios y se llegó a demostrar que estos pacientes producían mayor número de reacciones adversas en los pacientes. ¿Y qué tipo de reacciones adversas producían? Normalmente producían vasodilatación, leucopenia, hipoxia y fiebre e incluso hipotensión arterial. Es por eso que estas ya membranas de celulosa y derivados, o sea, de hidrogel hidrofílico, ya fueron totalmente eliminadas y finalmente se llegaron a utilizar más lo que son las membranas sintéticas, que eran membranas hidrofóbicas muy permeables al agua con mayor grosor de 40 a 60 microgramos y finalmente estas se determinó que tenían menor activación del complemento, menor liberación de citocinas
y menor estrés oxidativo. Por eso eran más biocompatibles y producían menos efectos adversos en el paciente. Cuando hablamos de su permeabilidad, estamos hablando de membranas de bajo flujo y membranas de alto flujo. Las membranas de alto flujo normalmente tenían una superficie de diálisis de menor 8 ml de ultrafiltrado por milímetro cuadrado por hora y estaban constituidas principalmente por diacetato de celulosa, por lo que las más utilizadas actualmente son las membranas de alto flujo con mayor a 20 ml de ultrafiltrado metro cuadrado por hora, con membranas sintéticas mixtas constituidas principalmente o en algunas oportunidades de triacetato de celulosa, que son muy poco frecuentes. Las más utilizadas actualmente son las de tipo sintético. Ahora, cuando hablamos por su biocompatibilidad, ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, que actualmente las más utilizadas son las membranas sintéticas y en algunas oportunidades las mixtas, porque hay mayor tolerancia para la hemodiálisis. No hay datos de respuesta inflamatoria sistémica o datos de disfunción multiorgánica, no producen efectos adversos, entonces son las más utilizadas. Ahora, su relación respecto al tipo de membrana y tipo de tratamiento. Normalmente las membranas de bajo flujo o hidrofílicas constituidas por celulosa van a ayudar principalmente a las diálisis basadas en un mecanismo de tipo de difusión, que es normalmente este tipo de hemodiálisis, o sea, la hemodiálisis en este tipo de pacientes es muy poco utilizada por la inestabilidad hemodinámica que llega a producir en estos pacientes. Finalmente, la hemofiltración o convección va a requerir membranas de alto flujo, principalmente las de tipo sintéticas. La hemodiafiltración, que va a utilizar mecanismos como ser la difusión y la convección, va a tratar de utilizar también membranas de alto flujo, y la absorción también va a tratar de utilizar membranas de alto flujo, principalmente aquellas de tipo sintético, para así poder depurar mayor cantidad de toxinas, principalmente aquellas de gran peso molecular. Bueno, también habíamos mencionado que las líneas van a contar con una línea venosa o de tipo eferente. Normalmente se va a encontrar en esta la línea, en el detector de aire de línea venosa, el detector de la cámara de expansión, donde se va a evidenciar lo que es el atrapar burbujas, y el sensor principalmente de la presión venosa o del incremento de la presión transmembrana de tipo venoso. La línea de ultrafiltración o de tipo efluente se va a caracterizar porque se encuentra el detector de fugas hemáticas. La zona de extracción también puede ser una zona de extracción de muestras y va a ayudar a hacer un sistema de control tanto volumétrico como gravimétrico. Las bombas o sensores de presión, las principales bombas o sensores de presión con los que va a contar este tipo de máquinas va a ser una bomba de sangre, la bomba del efluente ultrafiltrado más dializado, el líquido de reposición, el líquido de diálisis y la zona del anticoagulante, así como un sensor de presión arterial, sensor del prefiltro, también como del profiltro o del postfiltro o de retorno, y sensor de la presión del efluente. Y finalmente, como sistema de seguridad, que principalmente ya hemos mencionado, va a tener lo que es el detector de aire, detector de fugas hemáticas y sistemas de alarma, es decir, cuando hay presencia de hipotensión arterial, cuando la puerta de la bomba de sangre está abierta, cuando hay una alteración en la presión del prefiltro, la presión venosa, la presión transmembrana, detección de aire en la línea venosa, detección de fugas hemáticas o que haya por rotura de capilares u otras. ¿Cuáles van a ser los principales principios de eliminación de los fármacos en la terapia de reemplazo renal continuo?
Va a depender principalmente de las propiedades de los fármacos, es decir, de su tiempo de vida media, de las características del paciente, es decir, si el paciente tiene también alteraciones a nivel hepático, no solamente alteraciones a nivel renal, y de los parámetros de que se puedan programar o calcular en lo que es la terapia de reemplazo renal continuo. Tenemos que considerar que a mayor solución de dializado no solamente se van a depurar toxinas, sino que también se pueden depurar lo que son grandes cantidades de algunos otros componentes químicos. Entre estos vamos a considerar lo que son los medicamentos. Ahora, hay que considerar que las soluciones de reposición y de dializados tienen algunas características específicas y normalmente se caracterizan por ser soluciones amortiguadoras, principalmente compuestas ya sea por lactato, bicarbonato o citrato. En el caso, por ejemplo, del lactato, que llega a contener, por ejemplo, de 46 milimoles, hay que evitar el uso en la insuficiencia hepática, por ejemplo, o en casos de acidosis láctica que lleguen a producir también la presencia de un shock hipovolémico o algún tipo de shock circulatorio. El bicarbonato normalmente puede ser utilizado en grandes cantidades, por ejemplo, 25 a 35 milimoles, puede estar añadido a una pequeña cantidad de lactato, 3 milimoles. Y finalmente, el citrato, que normalmente tiene 14 milimoles, hay que considerar que también se metaboliza en el líquido y que un milimol llega a producir por aproximadamente 3 milimoles de bicarbonato. Respecto a lo que es la composición de los iones, normalmente el sodio se encuentra en parámetros normales, 140 milimoles. En caso de hiponatremia, se puede llegar a incrementar el aporte del mismo con un aporte diario lento de 6 a 8 ml por litro día. Ahora, hay soluciones que no tienen potasio en casos de que haya hipercalemia en el paciente o finalmente con un valor estándar de 0.2 a 4 milimoles litro. El fosfato normalmente tiene una concentración de 1.2 milimoles litro. Y respecto al calcio y el magnesio de 1.5 a 1.75 milimoles litro y el calcio de 0.5 a 0.6 milimoles litro. Normalmente en estos pacientes, al igual que en todo tipo de terapia de diálisis, al extraerse las toxinas o al extraerse la creatinina y la urea, también se va a depurar otros elementos y uno de los principales que se llega a depurar es la glucosa. Por lo tanto, se considera que normalmente estas soluciones deben tener concentraciones fisiológicas de glucosa a niveles de 100 miligramos de decilitro para evitar la presencia de hipoglicemia. Ahora, respecto a lo que es el tema de anticoagulación en estos pacientes. O sea, se debe considerar en estos pacientes cuando no se debe anticoagular. Y, por ejemplo, las indicaciones específicas de cuándo no se debe anticoagular a esos pacientes es la siguiente. Cuando las plaquetas están menor a 50,000, se encuentran menor a 50,000 o se encuentran en un rango de 50,000 a 70,000. Cuando el tiempo de protrombina activada es mayor a 60 segundos o 2 veces su valor normal, el INR mayor a 2, sangrados espontáneos severos o hay antecedentes de coagulación intravascular diseminada. Ahora, ¿cuál es normalmente el protocolo de heparina que se debe utilizar en estos pacientes? Ya habíamos mencionado un protocolo que se puede utilizar, pero este es también otro protocolo en el cual también podemos utilizar. Por ejemplo, inicialmente se puede administrar en bolo de 2,000 a 5,000 unidades internacionales en la línea venosa.
Se debe esperar siempre 2 o 3 minutos a que la heparina se mezcle con la circulación, es decir, que entre en contacto con la sangre y todo el sistema extracorpóreo, y de esta manera active tanto la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación plasmática y se produzca lo que es la activación de las plaquetas. Y luego finalmente se puede hacer con una perfusión constante de 500 a 1000 unidades internacionales en la bomba dentro de la línea arterial. ¿Cuáles van a ser las principales formas de control? Se debe de medir el tiempo parcial de tromboplastina activado en la línea arterial y venosa cada 6 horas. Normalmente el de tipo arterial puede ser de 40 a 45 segundos y el tipo venoso mayor a 65 segundos. Cualquier tipo de alteración debe llamar la atención y se debe disminuir la dosis o bien evidenciar datos de sangrado en el paciente. Ahora, existen los métodos sin heparina que van a estar indicados principalmente en los siguientes casos: en pacientes con enfermedad hepática, pacientes con postoperatorio inmediato, hemorragia reciente o activa o algún tipo de trombocitopenia inducida por la heparina. Ahora bien, también se ha utilizado el citrato como un buen anticoagulante en aquellos pacientes en aquellos pacientes en los que tienen mucho riesgo con el uso de heparina. Y de esta manera se ha creado un protocolo de Schwartz para lo que es la administración de lo que es el citrato. Una de ellas, la forma principal va a ser una solución anticoagulante en dextrosa, es decir, se va a conectar una bolsa de 1000 ml a la bomba de perfusión arterial. La tasa de perfusión normalmente va a ser de 1.5 de acuerdo al índice de flujo sanguíneo. Por ejemplo, si el flujo de la sangre es de 200 ml minuto, el flujo del citrato va a ser de 300 ml minuto. Ahora, también se debe administrar, cuando se administra citrato por la pérdida de calcio, se debe realizar una infusión continua de calcio. Se debe considerar eso principalmente. Entonces, se puede administrar 20 miligramos ml de calcio en una solución fisiológica con 10% de la perfusión del citrato. Es decir, a 30 ml hora. Por ejemplo, con el ejemplo anterior, si el citrato va a 300 ml minuto, se puede administrar 30 ml hora de calcio. Y también se puede administrar lo que es el calcio ionizado postfiltro. Es decir, se debe administrar en 2 oportunidades las primeras 4 horas, o sea, durante 4 horas, las primeras 24 horas. Y también se debe realizar ese tipo de control, es decir, se debe realizar 2 controles durante las primeras 4 horas en las 24 horas de tratamiento, después ya en 4 oportunidades y después cada 6 a 8 horas. Acá está más o menos un esquema de cómo se debe tratar con lo que es el calcio ionizado postfiltro o los controles, y el calcio ionizado sistémico milimol litro. O sea, cuando el valor del calcio ionizado postfiltro está menor a 0.20, se debe reducir la tasa a 5 ml hora. De 0.20 a 0.40, que se considera la dosis adecuada, no se debe ajustar. De 0.40 a 0.50 se puede aumentar la tasa 5 ml hora, y mayor a 0.50 se puede aumentar la tasa 10 ml hora. La perfusión de cloruro de calcio siempre se va a tratar de evaluar con la presencia de calcio iónico sistémico. Ahora, el calcio ionizado sistémico para el ajuste de la perfusión de calcio normalmente se considera un valor normal de 1.01 a 1.20, o sea, no se debe ajustar.
Y ya cuando es menor a 90 se debe administrar un bolo de 10 miligramos kilogramo de cloruro de calcio para aumentar la tasa aproximadamente a 10 ml hora. Ahora van a existir algunos otros tipos de anticoagulantes. Entre ellos, principalmente, estos tipos de anticoagulantes se van a utilizar en aquellos pacientes que tengan, que se haya producido una trombocitopenia inducida por la heparina o haya alto riesgo de sangrado con el uso de la heparina. Por ejemplo, uno de ellos es la lepirudina y el argatroban. La lepirudina, la tasa de perfusión va a ser de 0.005 a 0.001 miligramo kilogramo hora. La forma de monitorizar va a ser el tiempo de tromboplastina activado. Y el objetivo normalmente es que esté de 1.52 veces el normal. Pero debemos recordar que en nuestro medio el uso del tiempo de tromboplastina parcial activado es muy poco frecuente, entonces es un poco difícil utilizar este tipo de anticoagulación. Ahora, respecto al argatroban, se debe iniciar a 0.5 a 1 picogramo kilogramo minuto y se debe empezar con dosis muy bajas en aquellos pacientes con disfunción hepática. Igualmente, la forma de monitorización es el tiempo de tromboplastina parcial activado, muy poco frecuente, igual se debe elevar de 1.5 a 2 veces el normal. Ahora, otros medios utilizados pueden ser la heparina de bajo peso molecular, la dalteparina, que se utiliza en bolos de 20 unidades internacionales kilogramo peso a una perfusión de 10 unidades internacionales kilogramo hora. La nadroparina, que se utiliza más en pacientes con más de 100 kilogramos de peso, un bolo de 3.800 unidades internacionales y luego una infusión continua de 456 unidades internacionales hora. Y en pacientes con peso menor a 100 kilogramos, se utiliza bolo de 2.850 unidades internacionales y una infusión continua de 380 unidades internacionales hora. Finalmente, el mesilato de nafanostat, que se puede utilizar 200 miligramos diluido en solución dextrosa al 5% y que se puede utilizar en 20 ml a una infusión continua de 10 ml hora. Ahora, cuando hablamos de la anticoagulación, vamos a hablar las ventajas y las desventajas de los tipos de anticoagulación más utilizados. Por ejemplo, en el uso de la heparina fraccionada, ¿cuáles van a ser las ventajas? Amplia disponibilidad, vida media corta, antagonista que existe disponible, el monitoreo es con pruebas de rutina y bajos costos. Desventajas: tiene un índice terapéutico muy estrecho, hay alto riesgo de sangrado, necesita un monitoreo constante y puede haber resistencia a la heparina en estos pacientes. Ahora, en respecto a la enoxaparina, tiene una cinética más predecible, más fácil de dosificar, un anticoagulante más fiable, no requiere un monitoreo tan estrecho. Las dosis prediálisis pueden ser únicas, principalmente en la hemodiálisis de tipo intermitente, y se reduce el riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. Ahora bien, entre las desventajas hay un riesgo de acumulación. La prueba para su control no es muy rutinaria, el antifactor XA. La reversión puede llegar a ser incompleta por protamina y hay un elevado costo respecto a este tipo de anticoagulación. El citrato, hay un riesgo de sangrado muy reducido, pero ¿cuáles van a ser las principales desventajas? Hay que hacer un control estrecho de la dosis porque hay un riesgo de sobredosis accidental. Puede haber datos de un metabolismo insuficiente en aquellos pacientes con insuficiencia hepática y puede llegarse a acumular en pacientes con acidosis metabólica o que tengan hipocalcemia, hipernatremia e hipercalcemia. Ahora, debemos considerar que la anticoagulación es muy característica para llegar y ayudar a lo que es la prolongación del tiempo de vida de los filtros. Por ejemplo, la anticoagulación, cuando
el estado de coagulación es normal en el paciente, se utiliza lo que es la heparina estándar, ya habíamos hablado de eso, de 5 a 10 unidades internacionales, kilogramo hora, con un tiempo de tromboplastina parcial activado menor a 45 segundos. La vida del filtro dura más de 24 horas y se puede continuar con la dosis adecuada de heparina, pero si este se llega a coagular, hay que realizar cambios de lo que es los filtros, por lo menos 2 filtros al día, porque estos van a dificultar lo que es la diálisis de los pacientes. Hay que revisar los niveles de antitrombina 3 y si estos están bajos, hay que añadir antitrombina 3 a la heparina. Y si es normal o no está disponible, se puede añadir prostaglandinas a la heparina, pero esto es ya un poco más dificultoso en estos pacientes. Entonces, normalmente lo ideal va a ser cambiar el filtro más que estar realizando, añadir este tipo de alimentos a la heparina, que va a ser un poco más complejo, más que todo en nuestro medio. Cuando la coagulación está alterada y hay un riesgo de sangrado elevado, se puede utilizar lo que es las prostaglandinas o epoprostenol o prostaglandinas de tipo 1 a una dosis de 5 nanogramos kilogramo minuto. Pero normalmente se recomienda no anticoagular, como ya habíamos mencionado, si las plaquetas están menor a 50,000, el tiempo de tromboplastina activada está mayor a 60 segundos, o el INR está mayor a 2, o hay datos de coagulación intravascular diseminada. Si esto persiste, se debe reconsiderar lo que es el uso de citrato, como habíamos mencionado, el citrato sódico. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son ya las técnicas continuas de reemplazo de tipo intermitente. Las técnicas de tipo de reemplazo intermitente son muy similares o son similares en tratamiento a lo que es ya la hemodiálisis intermitente que comúnmente ya conocemos, es decir, la hemodiálisis que se realiza 3 veces por semana con una duración de 4 horas cada sesión. Se definen principalmente como ser técnicas extracorpóreas, donde la sangre del paciente va a ser extraída, va a ser llevada a un filtro, va a ser depurada y se va a producir un intercambio entre lo que es tanto líquidos y solutos para poder depurar la sangre junto con la solución dializante. Las principales indicaciones de esta van a ser casos de sobrecarga de volumen que no responda a diuréticos, presencia de acidosis metabólica también refractaria, presencia de pericarditis o encefalopatía urémica, intoxicación con algunas toxinas o drogas, incremento de azoados de manera progresiva y la presencia de una insuficiencia renal de tipo crónico. Las principales contraindicaciones van a ser una presencia de inestabilidad circulatoria, enfermedad vascular intensa, Alzheimer, demencia por infartos múltiples, síndrome hepatorrenal, cirrosis avanzada, o finalmente la presencia de malignidad o algún tumor. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales características de una hemodiálisis de tipo intermitente? La permeabilidad de la membrana va a ser variable, la anticoagulación normalmente es corta y establecida, el flujo sanguíneo va de 250 a 400 ml, el flujo de dializado de 500 a 800 ml, el filtrado al día solamente es posible de 0 a 4 litros día, el líquido de reposición es nulo, la saturación del efluente es mínima de 15 a 40%, el mecanismo de aclaramiento de solutos va a ser la difusión, es decir, de mayor a menor concentración de toxinas o de urea. El aclaramiento de la urea va de 180 a 240 y la duración en horas siempre tiene que ser máxima de 3 a 5 horas. Los componentes del circuito de hemodiálisis o los principales componentes van a ser el filtro o dializador, que va a estar caracterizado principalmente por fibras huecas o capilares, como ya habíamos mencionado, principalmente compuestas por
uretano, también van a ser de tipo sintético. Estas se van a caracterizar por dividir por ser una membrana semipermeable entre lo que es la sangre y el dializado, y así de esta manera llegar a la depuración. La solución de dializado va a estar basada principalmente en agua tratada, es decir, agua blanda, que permita lo que es la depuración de los solutos. Las líneas van a permitir lo que es el transporte de sangre y finalmente vamos a contar con la máquina de diálisis que cuenta con los diferentes monitores. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales complicaciones de la hemodiálisis? Bueno, en este caso en los pacientes algunos pacientes puede haber datos de hipertensión, hipotensión arterial, dolor precordial, cefalea, calambres, náuseas, vómitos, fiebre, pérdida de sangre por la desconexión y prurito. Bueno, entre las complicaciones frecuentes que podemos ver es la hipotensión arterial, que van a ser muy dependientes, uno, de la ultrafiltración del paciente. Es por eso que debemos tener muy claro lo que es la determinación de peso seco en estos pacientes. Por ejemplo, peso seco para estos pacientes es directamente el tema de que el paciente esté hemodinámicamente estable sin datos de sobrecarga hídrica. La presencia de náuseas y vómitos que se ha visto asociada a la presencia de alimentación, principalmente transdiálisis, por eso se les solicita a los pacientes que no coman durante la diálisis. Fiebre, que también va a ser muy frecuente, que se puede asociar principalmente a infecciones del catéter, es decir, un catéter de tipo agudo solamente puede estar con el paciente máximo un mes, pero en nuestro medio normalmente tenemos casos que el catéter está aproximadamente un año. Y finalmente el prurito, que se asocia principalmente a pacientes que inician la diálisis, que es la acumulación de toxinas a nivel de la piel. Y entre las complicaciones infrecuentes podemos hablar de la presencia de embolia aérea, que sí se puede presentar. Hay que tener mucho cuidado de no ingresar en las líneas arteriales o venosas aire. El síndrome de desequilibrio, que alguna vez se ha visto en aquellos pacientes que ingresan a diálisis, y por eso mismo se debe realizar las diálisis iniciales, son diálisis lentas y suavitas, para estos pacientes más cortas, para que el paciente pueda acostumbrarse y que también para que el descenso de la urea o de algunos electrolitos sea más lento. Reacciones de hipersensibilidad que se ve en algunas oportunidades, que se debe tratar como cualquier otra reacción de hipersensibilidad con corticoides y antihistamínicos. Coagulación del circuito, que también es muy poco frecuente, que se ha dado en algunas oportunidades en las cuales pacientes con datos de sangrado se realiza diálisis sin heparina o diálisis solamente administrada en la región del circuito. Síndrome de aguadura, muy poco frecuente. Taponamiento cardíaco, poco frecuente. Anafilaxia, asociada a la presencia de reacciones de hipersensibilidad, y igual que la reacción a pirógenos. Bueno, otra técnica de las terapias continuas va a ser la hemodiafiltración sostenida de baja eficiencia. En realidad, esta se conoce como una técnica híbrida de lo que es la hemodiálisis intermitente. Se va a caracterizar porque se va a prolongar el tiempo de la diálisis de 6 a 10 horas. Va a requerir perfusión adicional, o sea, va a requerir la presencia de líquido de reposición, y también se considera una técnica de tipo extracorpóreo. Se caracteriza también por una permeabilidad de membrana variable. La anticoagulación es más prolongada. Normalmente el flujo sanguíneo es de 240 a 400 ml. El flujo del dializado es de 100 ml. El filtrado al día también es mínimo, de 0 a 4 litros. No existe el líquido de reposición. La saturación del efluente va de 60 a 70%. Y también el principal mecanismo de acción es la difusión. El aclaramiento de la urea va de 75 a 90. Y normalmente la duración, como ya hemos mencionado, se extiende, ¿no? Puede ir de 8 a 12 horas incluso. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna duda o alguna consulta.
Cualquier duda o consulta también me la pueden realizar al chat, si es que gusta. Bueno, si no tienen ninguna duda o consulta, vamos a descansar 15 minutos y luego vamos a volver para continuar. Equipo, ¿cierto? Que es un Diapack Brown. Vamos a ingresar al menú inicial donde vamos a elegir, tenemos las terapias de plasma y las terapias. Bueno, vamos a iniciar el proceso de armado de diálisis. Estamos con el equipo, ¿cierto? Que es un Diapack Brown. Vamos a ingresar al menú inicial donde vamos a elegir, tenemos las terapias de plasma y las terapias. Bueno, vamos a iniciar el proceso de armado de diálisis. Estamos con el equipo, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar el proceso de armado de diálisis. Estamos con el equipo, ¿cierto? Que es un Diapack Brown. Vamos a ingresar al menú inicial donde vamos a elegir, tenemos las terapias de plasma y las terapias de diálisis. Vamos a elegir una terapia de diálisis continua. Tenemos 4 modos, ¿cierto? De diálisis continua, donde vamos a elegir también el modo de hemodiálisis veno-venosa continua, que sería la que vamos a seleccionar. Seleccionamos con tecla EQ. Ingresamos a pantalla de inicio, donde nos entrega la información y donde nosotros vamos a realizar la programación de parámetros, pero primero el equipo está haciendo un chequeo, ¿cierto? De todos los sistemas internos para ver que estén en condiciones de funcionamiento. Tenemos que esperar unos segundos que nos dé el tiempo para poder realizar las conexiones de insumos. De hecho, aparece ahí no conectar ningún insumo hasta que el equipo nos revise que ya están todos los controles de chequeo OK para iniciar. Ahí ya ingresamos en la pantalla, ¿cierto? De conexión de insumos. Ya, entonces vamos a proceder al armado del Diapack. Primero vamos a conectar las bolsas de líquido dializado, que en este caso es Friosol, en el sistema de pesaje. Son 2 bolsas, cada una de 5 litros.
Cada una debe ir en uno de los sistemas de pesaje. Luego vamos a colocar el filtro, ¿cierto? Y tenemos dos tipos de filtro. Este es un filtro un poco más eficiente, usado para hemofiltración o hemodiálisis. Se filtra partículas de mayor diámetro. Luego vamos a conectar la línea de dializado, que es la línea verde, que es la que va a permitir que el líquido de dializado ingrese a la máquina, tome contacto con la sangre del paciente y se genere la difusión de solutos. Vamos a conectar primero la bolsa, ¿cierto?, en la cámara calefactora del equipo. Tiene que sonar un clic, ¿cierto?, cuando cerramos la cámara calefactora, y eso nos va a indicar que está ok puesto el sistema. Luego conectamos la conexión superior a la parte superior del filtro, a una de las dos salidas del filtro, y la otra conexión va al rodillo de la cámara de dializado. Todas las conexiones están debidamente señaladas en el equipo. Debemos seguir las manecillas del reloj para poder instalar la línea, y debe sonar, ¿cierto?, cuando vamos a cerrar la cámara de ese rodillo. Conectamos los sensores. Conectamos la línea de dializado por el sensor de burbujas, que nos permite identificar cuando ya se ha acabado el líquido de dializado y está entrando alguna burbuja al sistema. Y luego conectamos, ¿cierto?, cada una de las ramas de la línea de dializado a una bolsa de líquido dializado Criosol. Ahora vamos a conectar la línea de ultrafiltrado amarilla, que se conecta al segundo rodillo de la máquina de dializado. Primero siempre se instala la cámara detectora, donde indica el equipo. Conectamos el sensor al segundo sensor indicado por el equipo también, y ahora se procede a realizar la conexión en el rodillo, también siguiendo las manecillas del reloj. Tiene que quedar completamente introducida toda la conexión, y cuando se cierra la cámara debe sonar, ¿cierto?, ese ruido de seguridad que indica que está correctamente instalado. Se pasa la conexión con el sistema de medición. Siguiendo con la conexión de la línea de ultrafiltrado, instalada la cámara y el sensor, por el sensor de fuga de aire, de fuga de sangre, perdón. Y el otro extremo se conecta a la segunda salida del filtro, al extremo inferior. Con las dos ramas, ¿cierto?, cada una se conecta en cada bolsa, donde se va a drenar todo el líquido ultrafiltrado que saquemos al paciente. Seguimos, ¿cierto?, con la línea arterial, en la línea roja. Le vamos a realizar, al igual que la conexión de ultrafiltrado, vamos a partir por la cámara, siempre por la cámara ultrafiltrado. Esta línea es un poco más compleja porque implica, ¿cierto?, pasarla por dos sensores, a diferencia de las otras ramas. Conectamos primero la cámara de atrás, ¿cierto? Primero el sensor
de presión transmembrana y vamos a conectar después, posteriormente, ¿cierto? Siguiendo con la línea de armado, la conexión que va a una de las salidas del filtro, que es la que va a hacer que la sangre del paciente tome contacto con el filtro. La rama arterial, y va a ingresar la sangre del paciente hacia el filtro, donde se va a generar la división. Y posteriormente, al igual que las otras dos conexiones, se realiza la introducción de la conexión siguiendo las manecillas del reloj en el rodillo. La máquina indica las flechas por donde se parte, siempre por el sector izquierdo, terminando por el sector derecho. Se cierra la cámara, tiene que sonar, ¿cierto?, que la cámara quedó bien cerrada. Y vamos a conectar el segundo sensor de presión arterial, ¿cierto?, que nos va a indicar cuando haya un aumento de presión en la rama arterial del paciente. Y posteriormente vamos a conectar el extremo distal a un suero, a una solución salina para hacer el cebado de la máquina, que se deja instalado en el otro extremo del sistema de pesaje. Y por último vamos a conectar la línea venosa, que es la línea azul. Todo este procedimiento se debe realizar con técnica limpia, es decir, lavado de manos, ¿cierto? Conectamos primero la bolsa, la colectora, ¿cierto?, de líquido venoso, cuando se realiza el cebado de la máquina, luego la cámara, en el lugar que indica el equipo. Todos los pasos están completamente señalizados en el equipo. Uno de los extremos se pasa, ¿cierto?, por la parte superior del diapán, y el extremo se conecta al extremo superior del filtro, que es donde va a hacer contacto también, donde va a salir la sangre del paciente ya dializada y va a retornar al paciente. Conectamos el sensor de presión venosa, que también nos indica cuando hay algún aumento o disminución de la presión a ese nivel. Pasamos el extremo de la cámara por el sensor también de burbujas de la cámara venosa. Y estamos en condiciones ya de hacer la revisión de pinzas. Una vez que están todas las conexiones instaladas, se procede a hacer una revisión general de apertura de pinzas. Las pinzas necesarias que deben estar abiertas son la pinza de la rama arterial, la que va conectada al suero, cada una de las pinzas que van conectadas a las bolsas de ultrafiltrado, cada una de las pinzas que van conectadas a las bolsas de líquido dializado, la pinza que va conectada al calefactor y el filtro, y la pinza, ¿cierto?, que va conectada a la bolsa recolectora de la línea venosa. Las pinzas de PVC deben estar cerradas y la de la rama arterial, que es para el retorno, también debe estar cerrada. Una vez que hicimos la revisión de las pinzas que están abiertas las requeridas, se procede a hacer el cebado. Antes de cualquier procedimiento nos ponemos la solución antiséptica, la distribuimos por todas las manos tal como indica el protocolo. Antes de la conexión comprobamos que el montaje, el purgado de la máquina es correcto y que los parámetros previos a la diálisis están ajustados. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos al paciente y decirle que vamos a iniciar la sesión de diálisis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy su enfermero, vamos a empezar la conexión. Primero tomamos la tensión arterial al paciente.
Doy el brazo. Mientras se va tomando la tensión arterial, ponemos la mascarilla al paciente. Pues ponemos la mascarilla. Y de esta manera estamos preparados para preparar el material y proceder a la conexión. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos solución hidroalcohólica. Nos ponemos los guantes no estériles con los que vamos a manipular el material que vamos a poner dentro del paño estéril. Y de esta manera podemos preparar el material que vamos a utilizar en la conexión. Abrimos nuestro paño estéril. Tenemos cuidado de no tocar los bordes para no contaminarlo. Ponemos 2 paquetes de gasas, 2 jeringas de 10 cc, dos jeringas de 5, un apósito que utilizaremos para cerrar el orificio del catéter. Ponemos clorhexidina acuosa al 2% a las gasas que vamos a utilizar para la conexión. Procedemos a preparar el catéter para la conexión. De esta manera dejamos todo preparado para poner el segundo paño estéril. Necesitamos un paño estéril para dejar las líneas del catéter y que el catéter no esté en contacto con la piel del paciente. Esta parte es importante porque aquí es donde procedemos a poner las ramas del catéter dentro del paño estéril. De esta manera conservamos la asepsia durante todo el procedimiento. Ahora vamos a realizar una parte muy importante que es poner la clorhexidina al 2% en el catéter del paciente. En este punto es importante comprobar que no hayan signos de infección. Dejamos el orificio tapado con una gasa hasta que terminemos el procedimiento de conexión. Nos quitamos los guantes, nos ponemos solución hidroalcohólica. Aquí utilizaremos en la segunda parte los guantes estériles para manipular las ramas del catéter. Con uno de los guantes estériles procederemos a cargar el material que vamos a utilizar. Al ponerle los guantes estériles podemos manipular todo el material que se encuentra dentro del paño estéril. Utilizaremos sueros de 10 mililitros. Otra jeringa de 10 y ya estamos preparados para proceder a manipular las ramas del catéter. Estas son las gasas que vamos a utilizar para limpiar las roscas del catéter. Nos ponemos el otro guante estéril. En este punto realizaremos la manipulación del catéter sobre una gasa estéril. Nos permitirá mantener la asepsia. Quitamos uno de los tapones, limpiamos con una de las gasas que hemos utilizado, impregnado con solución de clorhexidina acuosa al 2%. Esta es una de las partes más importantes, ya que es donde se mantiene la asepsia del procedimiento al no tocar las ramas del catéter directamente con los guantes. De esta manera aspiramos la heparina que hemos dejado en la sesión anterior y procedemos con las jeringas de 10, comprobamos la permeabilidad de cada rama. Este procedimiento es importante y hay que hacerlo de forma enérgica, comprobando que entra y sale sangre de ella. Siempre manteniendo la presión positiva para que no entre aire dentro del catéter. Retiramos el otro tapón, limpiamos la rosca con la gasa previamente impregnada con clorhexidina. Retiramos la heparina con la que se ha sellado en la sesión anterior el catéter. Comprobamos la permeabilidad igual que en la otra rama. De esta manera comprobamos que hay permeabilidad tanto en la rama arterial como en la rama venosa. Manipularemos las líneas del monitor a través de 2 gasas para mantener la mayor asepsia posible. Una vez que hemos comprobado el orificio del catéter y hemos comprobado que las ramas son permeables, procedemos a realizar la conexión. En este caso conectamos las 2 ramas a la vez porque tenemos purgada la máquina con agua ultrapura. Desclampamos las líneas, confirmamos que está bien hecha la conexión y procedemos a dar inicio a la bomba de sangre. Una vez que hemos realizado la conexión, procedemos a la cura del orificio.
procedemos a valorar si el orificio está enrojecido y si hay algún tipo de secreción procederíamos a realizar la obtención de muestras de exudado para cultivo. Ponemos una gasa debajo del catéter, ponemos clorhexidina y arrastramos toda la secreción que se puede haber acumulado entre una sesión y otra. Dejamos el orificio del catéter cubierto. En último lugar, ponemos el apósito que va a cubrir el orificio del catéter del paciente. No es importante dejar tapado el catéter con el paño estéril que hemos utilizado durante todo el procedimiento, pero no dejarlo tapado con ninguna manta que pueda tapar algún tipo de alteración que ocurra durante la diálisis, como puede ser la desconexión de la línea arterial o de la línea venosa. Una vez que hemos conectado al paciente, ponemos la parina por el botón venoso. Una vez que hemos conectado al paciente y hemos ajustado todos los parámetros de la diálisis, procedemos a tomar las constantes del paciente. Es importante comprobar el flujo de la bomba de la máquina, que debe ir entre 150 y 200 mililitros al inicio de la sesión. Una vez hemos terminado la conexión, procedemos a registrar los datos en la historia del paciente según indica el protocolo de historia clínica electrónica.